Bien, mis queridos hermanas y hermanos en Cristo, en esta noche continuamos con la clase de escatología bíblica con especial atención en los pactos. De ahí derivamos a hablar del pacto palestino en la noche de hoy, ya que en el sábado o la noche del sábado pasado estábamos hablando acerca de el pacto de Dios con Abraham. Dijimos en la clase pasada que hay 4 pactos. ¿Alguien recuerda cuáles son esos 4 pactos? Amén. Sí, mi estimada. ¿La escucho? ¿Yo misma o Tita? No importa, cualquiera de las dos. Excelente. El pacto con Abraham, pacto davídico, el pacto palestino. Y hay otro ahí que se me fue, pero es el pacto... Oh, pacto. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Excelente, gracias. Nuevo pacto. Bien, decíamos, o yo planteé puntualmente en la clase de pasada, hablábamos del pacto de Abraham, el llamado, cómo Dios lo hizo, el compromiso que Dios hizo con ese pacto de Abraham, pues él lo asumió. Dios decidió pasar por los animales mientras Abraham le dio un sueño, lo que significa que el que estaba comprometido a cumplir el pacto con Abraham era Dios, porque anteriormente se utilizaba que cuando dos personas hacían un pacto ponían pedazos de animales o animales en trozos y pasaban por esos animales los que iban, lo que estaban haciendo ese pacto. Y entonces, ¿para qué? Para designar que aquel que no cumpliera con el pacto, pues merecía la muerte. Sin embargo, nosotros recordamos que hay un pasaje donde Abraham está cansado de espantar las aves de rapiña que quieren comerse el sacrificio que él había hecho, y entonces se queda dormido y Dios pasa por en medio de los animales y entonces luego le hace promesas a Abraham que entonces nosotros en nuestro material pudimos constatar acerca, por ejemplo, de su persona, de su descendencia, de la nación de Israel. De hecho, esto yo no se lo comuniqué o no se los dije en la clase pasada, pero el plan de redención de Génesis 3:15 comienza con la persona de Abraham. ¿Por qué comienza con la persona de Abraham? Bueno, porque Jesucristo pertenece a la línea genealógica precisamente de Abraham. Jesús es hijo de Abraham en el sentido humano. Entonces, el plan de redención comienza con Abraham, bendito sea el Señor. Ahora bien, el pacto palestino, como bien diría Molly en nuestros comentarios de introducción, es una confirmación del pacto abrahámico, pero de forma ampliada. Dios llama, ¿verdad?, a Abraham, y eso ya nosotros lo sabemos, le hace unas promesas y Dios le hace plantear que ese pacto iba a ser invariable. Ahora bien, Dios continúa de manera sucesiva haciéndole las mismas promesas a Isaac y a quién más, y a Jacob. Y le hace el planteamiento, entonces le hace el planteamiento que a Jacob, y le dice, mira, va a haber una nación grande, esto, aquello, pero ya Abraham se le había dicho que ellos iban a pasar, que su descendencia iba a pasar por 400 años. Y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué
Si Dios le hace un pacto, si Dios hace un pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham, Dios tiene que mandarlo por 400 años a Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué eso es necesario? ¿Por qué si Abraham creyó? ¿Por qué si Isaac creyó? ¿Por qué si Jacob cree en las promesas de Dios? Dios tiene que mandar esa descendencia por 400 años Por su a desobediencia Egipto. y su infidelidad. Pero Ellos fueron obedientes y no creyeron. Entonces el pacto es con su familia, no nada más con ellos solos. sí, estoy de acuerdo contigo, pero por 400 años. Sí, pero también dice que por ser tan incrédulos, porque ellos eran desobedientes, entonces lo mandó por ese tiempo, como para ver si ellos se generaban. Yo creo que él estaba haciendo un jugo y como lo entró al colador, Lo coló. y dejaron a lo que era bueno y Lo que era botaron la paja. Sí, pero Exacto. yo creo que ustedes están confundiendo el tiempo de incredulidad cuando Israel sale de Egipto, se encuentra frente a la puerta de la tierra prometida y entonces dicen que no van a entrar, toman temor y quieren matar a Moisés, a Josué y a Caleb. Recuerden, no sé si recuerdan ese escenario, pero Josué y estamos Caleb, hablando, recuerden que Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. sí. De allá para acá, ellos vienen ¿con qué? Con el reporte de lo que vieron en Canaán. Y dice, Sí. ciertamente hay leche, hay miel, es una tierra, uvas, de todo. Perfecto. Pero hay gigantes. Pero hay gigantes. Y los hijos de Aná, y nosotros nos vimos como que parecíamos como pequeños, como algo así era que fue que ellos plantearon. Sin embargo, Josué y Caleb dieron un reporte diferente y dijeron, perfecto, sí hay. Ahora, es verdad que hay gigantes, pero nosotros no los comeremos como pan, dijeron ellos. Al pueblo escuchar el informe de los 10 espías que fueron a Canaán, recuerden que fueron 12, pero hubieron 2 que tuvieron un espíritu diferente, Josué y Caleb. Los otros 10, el reporte que dieron fue un reporte negativo, el que le acabo de decir. Entonces, ellos quieren comenzar a apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb. Y entonces es donde Dios dice, ya basta de esta gente. Van a comenzar a divagar por 40 años en el desierto y recorrieron y dieron vuelta hasta que esa generación pasó. Y solamente quedó una generación, creo que era de los 20 años para abajo. Si mal no recuerdo. Si estoy confundido, en la próxima clase me pueden decir, mira Elías, la porción bíblica dice tal cosa. Ahora bien, eso es una cosa que por la incredulidad Dios permitió que divagaran o vagaran por 40 años en el desierto. Y otra cosa es que quienes van a Egipto no fueron los que salieron de Egipto. Quienes van a Egipto son Jacob. Recuerden que antes de Jacob ir a Egipto, ¿quién estaba en Egipto? Vamos a ver cómo están esta gente de Biblia. Me quedé. ¿Era José? Era José, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con José? ¿Qué fue lo que pasó con José para que José llegara a Egipto? Sus hermanos lo vendieron, recuerden. Vamos a ir remembrando para que vayamos, Los hermanos. punto por punto. Los hermanos lo venden. Los hermanos lo vendieron. Después cayó en la casa de un fuerte, que no me acuerdo quién era. Potifar. Ahí fue sonsacado. Sí. Después allí fue a la cárcel. Tradujo el sueño y llegó allá. Exacto. Y estaba a la derecha del rey. Perfecto. Él era el segundo hermano. Ajá. Después del faraón, él era el que dictaba las órdenes. Sí.
Dios permite que haya lo que se llama una hambruna, una escasez en toda la tierra. Recuerden que ya por medio del faraón, Dios había revelado al faraón que iban a haber 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, o 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y cada una de esas vacas, ese tipo de vacas representaban años. Las gordas, años de abundancia, las flacas, años de escasez. José, Dios permite que le revele el sueño al faraón, y no solamente que le dé la revelación, sino que José, me parece, que tenía dotes de administración, porque dice, en estos años que van a haber, vamos a hacer almacenes grandes y vamos a almacenar todo lo que podamos para poder soportar los 7 años. Las otras naciones no tenían la revelación de lo que iba a pasar en esos próximos 7 años después que pasaron los tiempos de abundancia. De hecho, pareciera que ni siquiera Jacob, que tenía una relación con Dios, tenía la revelación de lo que iba a pasar durante esos próximos años. A quien se le había revelado esa gracia había sido a José por medio de un impío llamado el faraón. Y entonces Dios efectivamente, a los 7 años de abundancia, entonces comienzan los 7 años de escasez. Probablemente, como toda persona de esos lugares, quizás conservaron alimento por una X cantidad de tiempo. Por lo regular, lo que hacían era que guardaban alimento, digamos, por ejemplo, todo lo que es verano, aprovechamos la recolección de todo lo que podamos cultivar y guardamos para el invierno, por lo regular 3 o 4 meses. Es lo que se tenía estipulado normalmente. De hecho, es lo que todavía algunas naciones tienen estipulados, especialmente donde no hay una cierta cantidad de recursos. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Cuando pasa el tiempo, que comienza el año de la escasez, entonces ya todas las naciones alrededor de Egipto se ven en la necesidad de tener que ir a comprar granos en Egipto, porque era la única nación o el imperio que se había organizado de manera tal como para cubrir las necesidades de su gente y también para poder vender a otras naciones. Entonces, recordemos que lo que acontece allí es que al haber una escasez, Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar ¿qué? Granos. Y cuando los envía, José se da cuenta, se percata de que son sus hermanos. Eso nosotros, esa historia nosotros la conocemos, ¿verdad? Y pasa que al final de cuentas la historia se perdonan los hermanos, ¿verdad? José le dice entonces que ellos vengan, tanto Jacob como sus hermanos, para la tierra de Egipto. Exacto. Ahora, ¿cuántas personas son las que salen de ese lugar donde estaban, Canaán, Ok. para Egipto? Las Son- esposas de los hermanos. Perdón. ¿Cuántas personas son las que salen? Aproximadamente, la Biblia dice que son 70 personas. Exactamente. Salen de Canaán para Egipto a encontrarse con José. Lo llevan a una tierra llamada Gosén. Perdonen que hay un ruido por aquí bendecido. No sé si veis lo que está pasando. Lo llevan a una tierra llamada Gosén, ¿verdad? Y ahí entonces ubican a la familia de José, porque José le pide el permiso al faraón. En ese tiempo habían unos egipcios que eran nómadas del desierto, que habían sido nómadas del desierto, porque los egipcios no siempre tuvieron la misma dinastía o grupos de reyes de una misma línea generacional. En ese momento, según la historia, se plantea que estaban los Hicsus, que eran más abiertos a permitir que personas que no fueran directamente descendientes egipcios
pudieran ocupar posiciones de renombre en Egipto. Eso es para que ustedes vean cómo Dios va orquestando lo suyo. Así que ellos pasan para allá, ¿Qué me importa? luego pasa el tiempo pasa, los Hicsos desaparecen de la dinastía que controla Egipto y se levanta otro grupo, otra dinastía diferente a los Hicsos. Y entonces Israel comienza a ser machacado, golpeado, al grado tal que todos sabemos que Moisés se salva por la gracia y la misericordia de Dios, debido a que en vez de echarlo a los cocodrilos como eran echados los varones, los niños varones, a los cocodrilos, al río Nilo, eran echados, sus padres lo escondieron, calafatearon una barquita y lo lanzaron al río. Y entonces ahí sabemos nosotros que la hija del faraón ve a Moisés, le pone nombre, pasa el tiempo, amén. Lo recoge en su Lo casa. recoge en su casa y el destino de los judíos, o en este caso del pueblo de Israel, siguen siendo machacados hasta un punto que entonces ya viene Moisés, ahorita un egipcio, hay problemas, se va por 40 años más, luego Dios le hace un llamado y regresa. Entonces, todo ese tiempo, si contamos desde la salida de los israelitas de la tierra de Canaán hasta que retornaron o hasta que Moisés vino a libertarlo por medio de la palabra de Dios, pasaron 400 años exactos. Pregunta de rigor, que fue lo mismo que dije ahorita. ¿Por qué? Si Dios le había hecho promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿y por qué si Dios llama a Abraham y Abraham obedece? Porque Abraham sabe eso, tiene su parentela, con todos sus defectos, sí o sí. Cuando Dios llama a Abraham, exacto. Cuando Dios llama a Isaac y le hace pacto con esto, Isaac se envuelve en el pacto que Dios le había prometido. Ahora, llama a Jacob. Y Jacob tiene un encuentro con Dios. Recuerden que cuando él estaba escapando, ¿de quién? ¿De quién estaba escapando Jacob? De su suegro. De su suegro, exacto. Y también tenía temor porque iba a tener un encuentro ¿con quién? Con Dios. Con su con el hermano. Exacto, con su hermano Saúl, a quien él le había robado la primogenitura. Exactamente. Entonces, ahí en medio de esas dos situaciones, Jacob tiene un encuentro con Dios. Y entonces ahí está el famoso pleito que Jacob tuvo con Dios, donde el muslo ya no volvió, se le quebró el muslo y no volvió a caminar Jacob igual que como caminaba antes. Y se le llama, perdón. Ni tampoco a tener el mismo nombre. Exacto, y se le cambia de Jacob a Israel. Y se le hace una promesa. Amén. Entonces, Dios consecutivamente está haciendo la promesa, pero no varía el hecho de que ese pueblo iba a pasar por el trago amargo de tener que pasar por la esclavitud de los 400 años de silencio. De los 400 años en Egipto. Entonces, pregunto, ya nos queda menos de un minuto y voy a volver a abrir otra sesión. Váyanla pensando. ¿Por qué tienen que pasar 400 años en Egipto cautivo los israelitas? ¿Alguien más tiene, aparte de la memoria, alguna respuesta más sobre el por qué? Molly, ¿tú podrías repetir, por favor? Dice, el pacto abrahámico no fue anulado
por la desobediencia de Israel, ni por la violación del pacto mosaico. La tierra es de Israel. Dios prometió, Dios cumplirá. Ok, ¿alguien más? Domingo, Tita, Mariel. ¿Alguien más sabe? Eso también es como fue como cuando por la promesa que Abraham le hizo, que el Señor le hizo a Abraham. Entonces tienen que esperar que el Señor le cumpla y entonces duró el tiempo que donde llegó hasta los 400 años esperando la promesa que el Señor le iba a cumplir. Yo tengo un aporte Sí, te escucho, María. personal, o sea, mi opinión personal. Yo entiendo que siempre Dios pone un proceso antes de dar eso que él promete siempre, porque cuando Jacob luchó con Dios, primero luchó para luego poder Dios darle esa promesa. Entonces también cuando los 400 años, creo que fue para que ellos pasaran un proceso antes de, y siempre un proceso antes de. Eso es lo que yo entiendo, que Dios nunca hace las cosas como caben, ya te voy a dar esto sin tú como estar preparado para recibir eso. Porque cuando hablaban ahorita de que ellos tuvieron el castigo de los 40 años en el desierto, eso fue otro proceso para entonces ellos poder llegar a Canaán. O sea que siempre es como un proceso que él usa para darle ciertas recompensas que él promete. Y que había ver al final quién se gana eso por confiar en él o por tener su fe firme en él. Escuchen el pasaje bíblico, Génesis 15:13. Dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Qué es morar? Vivir. Vivir. Y será esclava allí. Y será esclava allí. Ese y en nuestro idioma es un ¿qué? Es un conector. Pero también dice, y será oprimida 400 años. Miren, la realidad que la mayoría de los teólogos se han preguntado, esta pregunta que yo le hice a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que durar 400 años en Egipto esclavos? Ahora, pregunta número 1. ¿Duraron ellos 400 años de esclavitud en Egipto? ¿Sí o no? Si el Señor lo prometió, eso duraron. Sí, pero pregunto, ¿los 400 años fueron de esclavitud en Egipto? ¿Sí o no? Yo creo que mientras José estaba ahí, que ellos llegaron, no eran esclavos. Después de ahí, creo que sí. Perfecto, perfecto. O sea, que no duraron 400 años de esclavitud. No, pero morando sí en tierra ajena. Ok, perfecto. Vamos por parte. No duraron 400 años de esclavitud. Pero sí, como dice Mariel, moraron o vivieron por 400 años en esa tierra ajena. ¿Sí o sí?
Sí, Sí. no, Sí, ok, vamos, no sé si van por donde quiero ir. Ok, ahora, aquí el punto es que Dios dice primero, van a morar en tierra ajena. Ajena. Es lo Exacto. primero que dice. Y entonces luego dice, y será esclava allí. Pero no Ey. dice, pero no está planteando necesariamente que durante los 400 años ellos iban a estar en esclavitud. Ok. Lo primero que dice es morar en tierra ajena. Y efectivamente se cumplió la palabra de Dios. Ellos fueron y moraron. ¿Por qué? Porque la tierra que Dios le prometió, ¿cuál fue? Abraham. A Israel. Sí, pero ¿qué tierra fue que le prometió? Prometida. Sí, ¿cuál era esa tierra prometida? llámame un ratico que estoy en una reunión en el teléfono. La tierra que le prometió es la tierra de Canaán. Wow. Bueno, Tierra que fluye leche y miel. Y cuando sale Jacob para Egipto, ¿en dónde usted cree que estaba Jacob y sus hijos? En Canaán, mis queridos y mis queridas hermanas. Y ellos salen a morar en tierra ajena, porque la tierra que Dios le prometió a Abraham era la tierra de Canaán. Al irse para Egipto, ok. se están yendo a morar a una tierra ajena, pero Dios le dice, ten por ciertísimo que tu descendencia va a morar en tierra ajena. Ahora, ya eso estaba enunciado por Dios. Significa que iba a pasar. Ellos iban a ir a morar por 400 años, pero eso tiene, desde el punto de vista, si se podría decir lógico, una razón de ser. ¿Por qué? Cuando Dios llama a Abraham y cuando estaban ese grupito de Jacob, solamente eran 70 personas. Todas las naciones, todas las naciones no creían en ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Significa que en cualquier momento determinado, esas naciones podían atacar y destruir a esos descendientes de Abraham. Imagínese usted, millones de personas contra 70 gente. ¿Qué pasaría? Bueno, nada más la mano de Jehová. La matemática nos dice que humanamente lo hubiesen desaparecido. Claro. Amén. Amén. Entonces Amén. Dios permite, pero aquí, para que ustedes vayan entendiendo cómo Dios cumple sus promesas. Dios permite que haya una escasez en la tierra. Manda primero a José. Permite que los hermanos de José lo vendan y manda primero a José a Egipto a preparar el camino. Por eso José, cuando sus hermanos pensaban que José se iba a vengar de ellos, le dice, no, tranquilo, Dios me mandó aquí para preservación de vidas. ¿Qué le estaba diciendo José? Yo tuve que pagar un precio, pero vine aquí para ser el instrumento de Dios y que se conservara las vidas de la gente a la que Dios le dio la promesa en una tierra donde no se creía en eso, de esa promesa que se le dio a Abraham. Y Dios envía a José primero adelante a llenar el camino. Pone en José la capacidad de interpretar sueños y que sea un soñador y que sea un administrador. Mira, nada de lo que tú tienes es tuyo. Y todo lo que tú veas aún difícil en tu vida, Dios lo va a usar con un propósito, no solamente para bendecirte a ti, Amén. sino también Amén. para bendecir a otros. Y Dios Amén. manda a José adelante, vete adelante, hijo mío.
pero no lo mandó de la mejor manera. Recordemos que sus hermanos lo están vendiendo y que se encuentra allí con una malaza que lo quiere involucrar y lo quiere descarrilar del propósito. Y sigue firme. Y sigue firme el muchacho. Y se encuentra entonces en la cárcel. Allá también Dios pone gracia. ¿Se imagina usted preso o presa sin algo, usted injustamente hablando? Mire, eso yo no me quiero ver de ninguna manera, pero eso debe ser terrible. Así que Dios envía a José adelante, lo manda adelante, dice, chiquito, vete adelante, resuelve ya en Egipto. Y cuando lo manda para allá, permite una escasez en toda la tierra de sus alrededores. No lloviera, que hubiera una situación. Y entonces que la familia de Abraham, la gente de la promesa, son movidas para Egipto. Las otras naciones vivieron con esa escasez que había y compraron alimentos, todo lo que tuvieron que hacer y sobrevivieron. Sin embargo, esta gente se encaminan hacia Egipto. ¿Cuál es el propósito? Según ciertos teólogos, Egipto le iba a brindar seguridad a esa familia de la promesa. Exacto, y ahí van a morar en la tierra. Seguridad alimentaria, seguridad de otras naciones contra ataques. Y entonces en ese lugar Dios iba a multiplicar esa nación, esa tribu, si se puede decir, ese grupito de gente de 70, Dios lo iba a convertir en miles y en miles de personas durante esos 400 años. Oiga, el plan de Dios, entenderlo, hay que estar conectado con él para poder entenderlo. Dios permite que por 400 años esta gente esté allí. Como quien dice, ya después que José muere y que después que se van ese grupo de personas que eran pro José, ahora esta gente se encuentran encarcelados, si se pudiera decir así, secuestrados en una nación y en una tierra que no era su nación, pero que Dios, aun con las dificultades que estaban ellos pasando, permitió que estuvieran allí para que ellos pudieran engrandecer, para que un personaje llamado Moisés pudiera aprender política, geografía, matemática, idiomas, letras, y fuera precisamente la persona que dictara el consejo de Dios y escribiera en tablas lo que Dios le había dicho, para que eso quedara por las futuras generaciones y nos llegara hasta el día de hoy. Los 400 años de ese pueblo fueron 400 años de preparación con las dificultades que tuvieron. Y entonces, para que va a morar en tierra ajena por 400 años, y luego dice, y va a ser esclavo. Y también nos plantea, bendito sea el nombre de Jesús, y será oprimida 400 años. En otras palabras, los 400 años lo dice por último. No significa que iban a ser oprimidos por los 400 años, sino que todo este proceso se iba a desencadenar durante esos 400 años. El principio, el punto número 1 es moral. El punto número 2 es ser esclavo. Y el punto número 3 es ser oprimido, que es cuando ya están siendo oprimidos. Recuerden que el pueblo de Israel levanta una oración al Señor. Entonces Dios dice que escucha su oración y entonces llama a Moisés. Pero Moisés tenía 40 años que había salido de Egipto. Y estaba, ¿dónde Yetro? En la casa de las ovejas, gozando con Sífora y con las ovejas y toda cosa. El tipo no estaba ya más en Israel, ya no se acordaba más de eso. Un fugitivo del mayor imperio que existía en ese momento era Moisés. Y cuando Dios lo llama a ese encuentro, me dice, espérate, ¿qué pasó? O sea, tú sabes que de que el faraón me vea, me va a linchar, literalmente, me va a matar. Y Dios le dice, no temas. Y el hombre se inventó, que bueno, puede ser que fuera tartamudo, ¿verdad? Yo soy tartamudo, y que esto,
y que lo otro, y dime qué hago y qué no hago. Y entonces yo le dije, mira, si tú tienes tanto problema, yo tengo ahí hasta para tentar mujer, tengo a tu hermano, lo tengo allá, a tu hermano Adón. O sea, no me venga con cuento ni con excusas, que ya, como quien dice, pasó el tiempo para que para que el tiempo ya se cumpla. Son los 400 años. Dios no se lo dijo literalmente así a Moisés, pero es lo que estaba en el planteamiento de Dios, de mi punto de vista, porque ya, si Dios dijo que tu problema va a durar una semana, no espere que va a ser ni más ni menos, es una. Ahora, si te dijo que es un año, espera lo que va a pasar un año. Y el 31 de diciembre, para lo que es, El 31 de acaba. El 31 de A diciembre. las 11:59, pero a las llega. 11:59. Por eso, el 31. Se acabó. Se acabó. Entonces, Dios le dijo a ellos, a Abraham, se lo dijo 400 años. Durante 400 años, esta gente van a pasar por esos procesos. Sencillamente así se lo dijo. Y 400 años exactamente se cumplieron. Ahora, Dios preservó sus vidas, permitió que en ese tiempo ellos pudieran multiplicarse. Y cuando salen de Egipto, la Biblia se ve que la cantidad de personas que salió de Egipto fue más de 765,000 varones, sin contar los niños y otras personas que se agregaron. Y dice, y grande muchedumbre. En otras palabras, imagínense, si salen 765,000 personas, sin contar los niños, pero tampoco las mujeres no se contaron en ese caso, porque lo que mencionaron fueron los varones, en este caso. Wow. O sea, de Egipto salieron más de 1 millón de personas. Por eso Moisés explotó en un momento determinado. Imagínense ustedes, Moisés, no hay agua. Moisés, que el maná, que estamos hartos ya de comer maná. Y Moisés, tu compañero había unos cuantos y Moisés nada más le respondía fulanito. Exacto. Y también todos los problemas que habían, era Moisés que se le iban las quejas. Exacto, Moisés, que esta suegra ya me tiene ya cansado. Mira que vive cerca de la tienda mía, la suegra, ya me tiene ya medio ajito, ya esta mujer quiere vivir metiendo en la casa. Moisés resuelve. Imagínense ustedes. Dos vecinos que no se llevaban bien. Exacto, dos vecinos que no se llevaban bien. Que uno está arrancando con a las 12 de la noche y se escucha. Señores, pero entonces, de repente nos encontramos que aparece Yetro y dice a Moisés, óyeme, hijo mío, divide los grupos y que los casos mayores te los lleven a ti, que los menores pues los resuelvan esa gente, líderes, gente. Y pasa que Moisés precisamente lo hace de esa manera. Pero nos damos cuenta, lamentablemente, que como quiera era mucha carga para Moisés. Yo no estoy justificando a Moisés por lo que hizo, pero eso le costó no entrar a la tierra prometida. Le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces, ya aquí el pacto palestino se establece, inicia con Moisés. O sea, Dios le habla a Moisés de ese pacto. Pero realmente el pacto palestino inicia con Josué, con la conquista de la primera ciudad, que es Siquem, de los cananeos. Ahora, ¿quiénes predominaban? Recuerden que Canaán era un grupo donde había muchas naciones que convergían en ese momento. O sea, que estaban agrupadas, si se pudiera decir así. Era una tierra vasta que tenía diferentes reyes y diferentes personalidades, en ese caso, y diferentes naciones. Pero los que predominaban en ese momento eran los filisteos. De hecho, la palabra Palestina significa tierra de los filisteos. Entonces Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ese pacto era
condicional e incondicional al mismo tiempo. ¿Por qué digo que era incondicional y condicional al mismo tiempo? Porque la condición era, que ahí fue donde ustedes leyeron en la parte B del pacto palestino, sobre los 40 años, donde Dios le dice, si ustedes me obedecen, y si ustedes me obedecen, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Y si no me obedecen, o sea, y la desobediencia va a producir esto, aquello, esto, lo otro, lo otro. No sé si recuerdan de Deuteronomio capítulo 28, donde Dios hace las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿por qué era condicionado? Era condicionado desde el punto de vista que su desarrollo iba a ser cumplido a la medida que el pueblo de Israel, esas 12 tribus, respetaran lo que Dios ya le había planteado que ellos respetaran, que eran sus leyes. Pero era incondicional porque Dios había hecho recuerden que esta es una ampliación del pacto que se le hizo a Abraham, y Dios dijo que ese pacto no iba a ser cambiado. De hecho, les decía la semana pasada que todavía los judíos o israelitas al día de hoy están gozando de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿O no es así? Amén. Amén. Sí. Entonces, este pacto es incondicional y condicional al mismo tiempo. Y es un enfoque, ¿verdad?, de que este pueblo debía de obedecer las leyes que Dios le había dado. Dios los saca de la tierra de Egipto con el propósito de que ellos sean la ciudad de Dios, de que ellos sean una nación apartada por Dios, y hace un pacto con ellos para que ellos sean el medio entre las naciones impías y el Señor. Ellos serían como los predicadores, lo que somos nosotros, la iglesia. En este tiempo se le concedió al pueblo de Israel en ese momento precisamente por la zona estratégica también de la tierra prometida que ellos iban a cubrir. Dios le hizo esa serie de promesas, pero basadas en su obediencia. No significa que Dios no iba a cumplir su pacto, significa que si ellos no se arrepentían, pues sencillamente esas promesas no se iban a cumplir. Entonces, la estructura de este pacto, y ya entramos al punto 2, estamos terminando, es la nación arrancada de la tierra por la infidelidad como disciplina. Recuerden lo que le planteé en Deuteronomio 28, consecuencias de la desobediencia. Se le dice en Deuteronomio 30, del 1 al 3, que si ellos se arrepentían iban a ser restaurados. Todas esas son, sí, ¿qué? Condicionantes. ¿Tú ibas a decir algo, no? No, que concerniente a lo que tú dijiste, yo estaba leyendo la misma. Ok. Entonces, si ellos se arrepentían y no iban a ser restaurados, serían traídos de nuevo a la tierra. Dios le convertirá el corazón, una promesa futura para Israel que todavía está en proceso. Recordemos que Israel o los judíos van a pasar por un periodo de gran tribulación junto con otras naciones, ¿verdad? Y Dios va a usar todas estas persecuciones para que Israel venga a los caminos del Señor, y entonces Dios convertirá ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y dice la Biblia, o Deuteronomio 39 al 10, que serán prosperados en la tierra. Esa promesa se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Ellos serán prosperados en la tierra. Les decía, recuerden, que las promesas de Dios para Israel son promesas terrenales, que ellos pueden salvarse, ¿no? En términos del cielo, pero
ellos tienen una promesa con enfoque hacia la tierra, no necesariamente hacia el cielo. Las promesas hacia el cielo la tiene la iglesia del Señor Jesucristo, que luego nosotros vamos a estar viendo en nuestra materia, que una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia y otra cosa son los gentiles o el grupo de naciones que no ha conocido al Señor. Una cosa es la iglesia de Jesucristo, otra cosa es Israel y otra cosa son los gentiles. Y aunque nosotros somos la iglesia compuesta por gentiles, también somos compuesta por israelitas, porque hay israelitas que han aceptado a Jesús. Entonces ya ahí no sería simplemente la iglesia gentil. Nosotros somos parte. Esta es la iglesia del Señor. Y cada uno de esos grupos hay eventos y situaciones particulares para cada uno. La esencia de este pacto, básicamente, como dije, este pacto es una ampliación del pacto abrahámico. Hablé del aspecto incondicional y condicional. Por ejemplo, el aspecto condicional es cuando te convirtieres, que eso lo presentamos en la estructura. En el aspecto incondicional dijimos que el pacto se va a cumplir. En este caso, quien escribe dice sí o sí, que es lo que le estoy queriendo decir. Y la desobediencia y el pecado de Israel postergan el establecimiento, lo prometido, pero no lo anulan. Ahí está el aspecto de que es incondicional y es condicional al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el enfoque escatológico? Le mencioné en breve pincelada, casi me hizo ahora mismo, pero le voy a decir algunas cosas. Israel, cuando se arrepienta nacionalmente, será reunido de su dispersión mundial. O sea, recuerden que yo le he planteado que Cristo va a gobernar a las naciones desde ¿qué lugar? Desde Jerusalén. Recuerden que eso lo vimos cuando estábamos hablando de qué? Del premilenialismo. Okay. Y le dijimos que el premilenialismo contempla que Cristo se va a llevar su iglesia y después viene a gobernar por 1000 años y que esos 1000 años va a ser desde Jerusalén. Entonces, Israel, cuando se arrepiente de eso, ustedes han leído lo de los 144,000 sellados, que los testigos de Jehová lo utilizaban eso como un medio para decir que solamente iban a ser 144,000 personas las que se iban a salvar, que luego eso lo giraron y entonces dijeron que no, que eso no es así, que se van a salvar más gente. Pero en un principio, sí, a los que puedan tener la oportunidad de leer las atalayas de los años cuando comenzaron los testigos de Jehová, se van a dar cuenta que ellos decían una y otra vez que solamente se iban a salvar 144,000 sellados y que esos 144,000 iban a ser precisamente testigos de Jehová. Bueno, pues tengo para decir que ellos luego tuvieron que cambiar eso porque ya hay más de 144,000 testigos, entonces no encontraban cómo encajar ese número. Y entonces se inventaron otra cosa como casi siempre hacen cuando se encuentran en un punto donde no tienen salida. Cambian de una vez, varían lo que han planteado por mucho tiempo. Pero eso fue entre paréntesis que le dije esto. Israel va a predicar. Esos 144,000 van a salir a predicar a las naciones y será el movimiento evangelístico más grande que haya podido existir en la humanidad en todos los tiempos. Israel se va a arrepentir y va a reconocer que Jesús es el Mesías. Será reunido y entonces van a comenzar a recibir esas bendiciones terrenales que Dios le ha prometido. Hasta ahora ellos están recibiendo parte, pero no del todo. De hecho, no todos los israelitas o todos los judíos viven en Israel. Están disgregados. Pero cuando ellos se arrepientan, dice la Biblia, que van a ser todos juntados. De hecho, esas tierras que tienen los palestinos ahora mismo, que la están gobernando, esa tierra, los israelitas, se le va a devolver.
Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Una pregunta. ajá, Referente a lo último que dijiste, entonces, cuando Israel es nación, ellos no volvieron todos ya. no, hay muchísimos judíos disgregados, hay judíos en Estados Unidos, en República Dominicana, en todos los países prácticamente hay judíos. Miguel, Ajá. entonces O sea, esos 140, perdón. Para terminar con la pregunta de mi hermana Mariel. O sea, en el 1948, cuando retorna un grupo de judíos, no todos los judíos. ¿Qué hacen los judíos? Como los judíos son la mayoría de los dueños de bancos, joyería, o sea, oro. Los judíos tienen inversiones en casi todas las cosas de película, música, son los judíos los dueños. De Hollywood prácticamente, muchas de las cosas que se hacen de esas franquicias que hacen películas, la mayoría son de judíos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos invierten en otras naciones, producen recursos y aparte de todo lo que se produce en Israel, ellos mandan recursos para Israel. Ahora llegará un momento en que en ninguna parte de la tierra va a haber un judío. Todos van a estar en Israel. Eso va a llegar un momento, pero a nivel escatológico, primero ellos van a tener que pasar lamentablemente por el proceso de la gran tribulación. Sí, a ellos les toca. A ellos le toca esa cosita. Domingo, ¿qué era lo que me ibas a preguntar? Entonces esos 144,000 sellados que dicen los testigos de Jehová, porque allá en el trabajo hay una persona que es testigo de Jehová y él tiene ese punto, ese concepto. Entonces esos 144,000 salen de Israel, supuestamente. Exacto. Supuestamente no. Sí, No. son de cada tribu. Cuando tú multiplicas 12 por 12, ¿cuántos son? 44. Entonces en los 144,000 salvos que ellos dicen, ellos lo están diciendo en base a ellos, no en base a Israel. No, ellos lo decían antes, ya ellos variaron esa predicación que yo tenía. Ellos decían, ajá. Allá hay uno que tiene ese mismo chip todavía. Todavía lo tiene puesto, pero no ha leído las atalayas más modernas. Entonces, no lo han desbloqueado, porque ese dice una cosa que ya tú sabes. Ese está fácil, tú nada más tienes que preguntarle, y entonces, manito, ¿cuántos testigos de Jehová hay en el mundo? Sí, porque él me dice, él se le acerca a las otras, él se le acerca a la persona, porque ¿sabes? Sí. Ese tipo de creencia ellos tienen como un fanatismo, en mi punto de vista. No, pero que tú le puedes preguntar, ¿cuántos testigos de Jehová hay en el mundo? Y él probablemente, si está actualizado, te va a decir, mira, hay más de 1 millón de testigos de Jehová en el mundo. Y entonces dice, entonces tú le preguntas, ¿esos otros testigos? Entonces, ¿qué va a pasar? Porque si hacemos una sumita, hay 800 y pico de miles de testigos, entonces que van a estar perdidos. No da la cuenta. Que no da la cuenta, ¿verdad? Exacto. Pero te recomiendo que antes de discutir con un testigo de Jehová, estés bien preparado con la palabra. No yo. Si fue que él se acercó a mí, me empezó a decir una cuanta cosas. No, pero te digo, antes de quizás hacerle esta pregunta que yo te dije que le hiciera, o sea que yo prefiero mejor que lo deje así mientras tanto. Alguien iba a hacer una pregunta, nos quedan 4 minutos. 4 minutos nos quedan, por favor, hagan la pregunta. Es de otra cosa. Uh-huh. O sea, que yo te la puedo hacer personal, o sea. Bueno, perfecto. Estamos concluyendo entonces. Vamos a concluir. Entonces, señores, recuerden que yo les dije también que en cuanto a escatología, hay promesas, o sea, hay profecías que se cumplían de una vez. Hay profecías que tenían un doble cumplimiento. ¿Recuerdan? Ahora, si leyeron los
4 capítulos del librito que le di, se van a dar cuenta del aspecto literal de las promesas de Dios. Y como ahí dice en su folleto de esta clase, hombres como Nehemías y Daniel creían literalmente estas promesas y las esperaban. Ambos en diferentes situaciones oraron a solas con Dios y reclamaron aquellas promesas del pacto palestino. Y ahí ustedes tienen, recuerden leer las porciones bíblicas que le di, Daniel 9 y Nehemías 1, y se van a dar cuenta que es precisamente lo que ellos están reclamando, lo que Dios le había prometido a través de Abraham y la ampliación con Moisés a la cabeza. La siguiente semana vamos a continuar, porque no nos va a dar tiempo, con el pacto davídico. Y por favor, lean las citas bíblicas, busquen información extra, ¿verdad? Ya sea en Google, ya sea en algún libro, ya sea de alguna manera, busquen información extra al pacto davídico. Y entonces, la semana próxima, hablamos sobre este pacto que es tan trascendente. Nosotros, esta clase quizás nos tome un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque, como yo les decía anteriormente, por ejemplo, los 4 pactos a mí me lo dieron en una clase. En una clase. Nosotros los 4 pactos, por lo que veo, vamos a tener que darlo en 4 clases. Por aquí lo importante es que nosotros podamos aprender e ir entendiendo los acontecimientos y que esto nos sirva para nosotros guardar nuestras vidas, alinearnos al Señor, porque si el Señor cumplió tus promesas hace un tiempo atrás, significa que también va a cumplir tus promesas ahora y sus promesas en el futuro. Dios no miente, ni es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Dios dijo, amén, y se cumplió. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que en este corto tiempo que nos queda, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad. Bendice a cada uno de las personas que hemos podido compartir en esta noche. Guárdanos, protégenos, ayúdanos a estar en sintonía con tu palabra y escuchar tu corazón para actuar conforme a este tiempo, lo que tú